Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de fallas y de aprendizajes y vamos a tratar de usar ejemplos concretos de obras, no solamente de Albert Tower, que es un poco la obra emblemática que nos ocupa en este momento, sino de otras obras que mencionó Hernán hace un ratito, y donde me interesa más que nada de los errores, que a muchos dirán, mirá qué errores que cometieron estos tipos. Sacamos aprendizajes para tratar de no repetirlos en el futuro, porque aunque parezca mentira, en obras tan grandes, esta obra tiene 70.000 metros cuadrados, las otras que les mencionó Hernán también estaban en la misma índole de superficie, es común cometer errores. Entonces el tema es ver cómo convivimos, primero cómo los aceptamos para poder resolverlos, y después qué provecho sacamos de ellos. Acá tenemos toda una escuela en la Argentina de ver cómo ocultamos los errores y le echamos la culpa a otro, ¿no? Bueno, estamos tratando de cambiar un poquito eso y ver cómo podemos sacarle el jugo de otra forma. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de las fallas y de aprendizaje que tenemos del consenso del proyecto, es decir, cuando el desarrollador, el estudio de arquitectura, se ponen de acuerdo en qué tipo de fachada, los famosos renders que habla Guillermo, y todo lo que viene después hasta el momento que terminamos la obra y hacemos el análisis de los resultados. ¿Tá? El tema de los errores que nosotros vamos a cometer son de diferente índole. Algunos son absolutamente imprevisibles, porque las condiciones del mercado o del país hacen que aparezcan cosas que no estaban previstas y no hay forma de esquivarlos. Otros tienen mucho que ver con emociones, con personalidades de este grupo, que forma parte de este equipo, y con egos y con un montón de cosas que todos los que construimos ya la conocemos. El elenco que vamos a tener es el desarrollador, el estudio de arquitectura, el gerenciador que trabaja directamente para el desarrollador, el asesor de carpinterías o de fachadas, la dirección de obra, la constructora de obra civil y el contratista de carpintería de fachadas. Los primeros, excepto el último, en algún momento de la obra van a coincidir y le van a echar la culpa de que los tiene de rehén a todo el resto, es decir, todos son rehenes del carpintero de fachada. Eso es lo que dicen. Vamos a ver ahora si esto es cierto. ¿Por qué la fachada es un tema sensible para el desarrollador? Principalmente porque es de todas las partidas que tenemos en el presupuesto patrón, el de base con el que arrancamos los edificios, es el que mayor dispersión tiene. ¿Por qué? Porque primero la fachada es el camino crítico de la obra, del 80% de la obra, o sea, es el cierre hidráulico que permite que podamos avanzar a trabajar adentro. Si eso no lo metemos en tiempo y forma, estamos fritos. ¿Qué esperamos nosotros, los que estamos al lado del desarrollador, cuando hacemos una licitación de parte del contratista? Lo que sería lo ideal, digamos. Bueno, nosotros vamos a querer el mejor producto, el producto de primera línea, que ese producto no sea caro, y que lo hagan todo en el plazo que nosotros proponemos, porque somos todos unos cráneos que inventamos un plan de trabajo espectacular que vamos a terminar una obra de estas en 3 años, y si viene un contratista y nos dice lo podemos terminar en ese plazo, el tipo pasa a ser automáticamente Gardel. ¿Qué es lo que nos propone el contratista de carpintería de fachada? El que terminamos contratando, y nos ofrece algo que nos parece espectacular, porque obviamente en este tipo de licitaciones el oferente tiene que proponer cosas superadoras a lo que dice el pliego. Entonces, ¿por qué? Para no tener que competir por precio. Entonces, nos propone hacer ensayos en el INTI que estaban previstos en el pliego. ¿Sí? ¿Por qué en el INTI? Porque era el único lugar donde había una cámara donde se pueden hacer este tipo de ensayos y donde a su vez el carpintero tuvo que invertir un dinero para mejorar esa cámara, donar un dinero para mejorar esa cámara en el INTI. Un partner europeo de primera línea para hacer un desarrollo de ingeniería y para que provea todo lo que sea accesorios y herrajes. Las matrices, comprarlas en Canadá, traerlas, hacer la extrusión de acuerdo al proyecto europeo en Puerto Madryn o en cualquier otra extrusora de la Argentina, agarrar esos perfiles y llevarlos hasta Santa Fe para pintarlos. Y mientras tanto, en el interín iban llegando los accesorios, los herrajes, los burletes importados y todo eso. Nosotros consideramos en ese momento y consideramos ahora que esta fue la mejor elección que podemos haber hecho, porque hemos tenido un resultado final impecable. Pero la pregunta es si, parándonos en el contexto del año 2013 que se firmó este contrato, era razonable esperar que el contratista pudiera cumplir con todo eso. Cosa que
estaría bueno a veces trabajar eso y trabajarlo en intercambio con el contratista. ¿Qué fue lo que nos pasó? Un tema inesperado. Vamos a hacer los ensayos al INTI, y el INTI durante 8 meses tenía paros constantes. O sea, trabajaban 2 días, 3 días hacían paro. Trabajaban 1 día, 4 días hacían paro. Y nosotros tenemos la cámara ahí y tenemos los prototipos ahí. Y por otro lado no podemos llevarlo a otro laboratorio donde nos daban turno para 3 meses después y no tenía la validez que tenía el INTI como entidad de validación del producto. Eso impactó con un ingreso tardío de las carpinterías, es decir, la carpintería que tenía que entrar en el mes 9 entró en el mes 15. Pensemos en el contratista, o sea, por una cuestión también exógena, el flujo de caja de ingreso de plata se le altera y se le altera fuertemente. Cosa que a veces no lo pensamos, nosotros pensamos en la certificación de que se corresponda con lo que hizo, pero cuando el tipo no puede avanzar por acciones exógenas, miramos para otro lado. Modifica la secuencia constructiva, o sea, la constructora, el instalador, todo lo que vienen después, tienen que entrar en varias etapas a una planta y no en una como estaba previsto originalmente. Por las características de la fachada, nosotros tenemos una fachada de hormigón con ventanas y curtain wall. Cuando viene el carpintero detecta variaciones dimensionales en el hormigón. Bueno, todo lo que dice en el punto 4, que básicamente que viene con la ventana y o no le entra en el agujero o le baila en el agujero. Entonces ahí nos empezamos a matar con la constructora, que la tolerancia, que el CIRSOC. ¿Saben? El CIRSOC tiene 4 renglones sobre vanos para ventanas, en todo el CIRSOC. O sea, no tenemos un referente reglamentario para eso. Esto genera, además de todo esto, esto obliga a contratar suplementos para que no baile la carpintería, mandar al contratista de hormigón a pulir el hormigón para que pueda entrar. Bueno, toda una serie de enredos que no hacen más que generar nuevas demoras. Tenemos ruptura en la línea de producción de las carpinterías por demoras burocráticas en las importaciones. Piensen que estamos hablando de 2013, las de Jai, Moreno, toda esa cosa que ahora parece que nos olvidamos, pero hace un tiempo estaba y nos complicaba mucho las cosas. El impacto en los plazos por reducción de recursos durante los meses de vacaciones. Vean, el 90% de los planes de trabajo que les entregan los contratistas y nosotros desde el gerenciamiento de obra, dirección de obra, no señalamos es que los tipos te ponen la misma producción en los meses de vacaciones como si fuera junio o julio. Y eso no es así, y más en contratos que son tan específicos y tan especializados como el caso de fachadas. Entonces también siempre decimos, bueno, en el verano vamos a hacer, no sé, en enero vamos a hacer 4 pisos y en vez de hacer 4 pisos hacemos 2, no hacemos ninguno, porque los 15 tipos que laburan se fueron de vacaciones. Bueno, todo esto trae mayores costos por extensión de plazo, por permanencia de medio de elevación, porque se atrasó la carpintería y la grúa que se iba a ir en diciembre se termina yendo en marzo, entonces hay que pagarle a la constructora la diferencia. Entonces, acá que estamos viendo, avanza por favor, estamos viendo que de cuestiones que tienen que ver con una diversidad de temas aparentemente menores, se termina armando una bola de nieve importante. ¿Qué pasó con los costos de los rubros asociados a la fachada? Y esto es lo que hablamos al principio. Se disparan, es decir, si yo tenía previsto gastar, cuando hablo de fachada hablo del contrato de carpintero metálico, de la incidencia de los tabiques de hormigón armado y de todos los gastos indirectos que surgen de esa gestión. ¿Qué pasó con la calidad constructiva de la fachada? Nosotros tuvimos suerte, salió bárbara, no tuvimos ingreso de agua en ninguna carpintería. A mí es la primera vez que me pasa en mi vida esto, y les puedo asegurar que es cierto. Pero le pusimos suplemento, más sellador, o sea, no hicimos todo lo correcto. Un minuto ahí. Y otra autocrítica que nos tenemos que hacer todos, o sea, los carpinteros, los asesores, los constructores, es que la suerte de nuestra fachada termina dependiendo de un fulano sentado en una silleta a 100 metros del piso con un pomo que si se levantó, tuvo un mal día, hace mal el laburo, lo termina mal y tenemos un problema gravísimo que nos dura meses. Todos, el proyectista, el desarrollador, el carpintero, todos tenemos que volver a resolver un problema que encima es complejo de resolver. ¿Y qué pasó con la calidad del resto de la obra? Cuando yo tengo un mayor gasto en una partida, se resuelve de 2 formas. El inversor pone un poco más de plata y por otro lado reasigno partidas, que es decir, quito prestaciones que tenía previstas para el edificio
para poder cubrir el muerto que se me genera en este rubro. Sigamos. Bueno, vamos a repasar un poquito las fallas para tratar de hacer un poco más de foco. Un problema que nosotros, por lo menos que yo veo, es que no tenemos un estudio racional de los sistemas constructivos. Es decir, creo que en esto fallamos todos los que vieron en el listado antes. O sea, no estudiamos adecuadamente los procesos constructivos porque cuando estamos en etapa de proyecto decimos, bueno, vamos a ver, después viene la constructora y ahí van a aportar, después viene el carpintero y es el después vemos. O sea, tenemos una idea, más o menos nos asesoramos, pero siempre está el bendito después vemos que hace que al final de todo resulta que no vimos nada y tenemos un lío importante. No evaluamos adecuadamente los riesgos de logística propuesta por los proveedores. Y no me refiero solamente al tour internacional para que el carpintero se encuentre con el mecano para armar la carpintería en su taller, sino también en la logística, cómo vamos a mover todas estas cosas dentro de la obra. Porque cada uno mira su logística. Ahora cuando juntás todo es un despelote, porque no hay forma ni laburando 24 horas al día poder subir todo lo que hay que subir en una torre de 235 metros. Bueno, planteamos hipótesis erróneas, fuimos voluntaristas. ¿Esto qué significa? Que al principio de todo, cuando todavía no estaba ni el carpintero ni la constructora, estábamos con el asesor, con el estudio de arquitectura, y a alguien se le ocurrió, cuando el asesor plantea, che, bueno, ¿qué tolerancia vamos a tomar para el hormigón? ¿Qué tolerancia vamos a tomar para el hormigón? Alguien dice, no, hormigón, tolerancia cero. Y el asesor se agarra la cabeza y dice, no, no puede ser. Bueno, finalmente terminamos tomando una solución intermedia y ahí conciliando nos equivocamos, porque por eso después no nos entraban o nos entraban las carpinterías. Vamos entonces un poquito a ver qué es el aprendizaje que podemos sacar de todo esto. Para mí estas cosas son muy importantes. El proyecto se termina el día de la recepción definitiva de obra, es decir, esto significa que tenemos que mantener vivo el equipo de trabajo hasta el último día. No es que el arquitecto deja de existir a partir del momento que empieza a definir la calidad de la obra la oficina de compras. No es así, es un error de todos los que estábamos en ese equipo, Los sistemas constructivos y la logística de los materiales forman parte del proyecto y deben discutirse en todas las etapas de la obra. Es decir, primero podemos equivocarnos cuando nos juntamos con el estudio de arquitectura o con el asesor, y después, bueno, sí, viene la constructora y va a decir, no, che, mirá, mejor usamos 2 montacargas más, no sé. Pero esto tiene una discusión permanente y con los mismos protagonistas a lo largo de toda la obra. Está bien, está claro, después el desarrollador dice, che, ¿y para qué le vamos a seguir pagando el honorario a este si total ya más o menos ya está toda la carpintería cocinada? O se empiezan a renegociar por las extensiones de plazo los contratos con el estudio de arquitectura o con la dirección de obras, pero la realidad es que eso es fundamental, o sea, porque en los sistemas constructivos y el manejo de la logística de los materiales es donde se nos van fortunas de plata, a todos, porque pierde la constructora, pierde el carpintero y pierde el desarrollador. Desterrar el después vemos, o sea, hoy cuando empezamos tenemos que, aunque sea preliminarmente poder explicarle a alguien cómo vamos a hacer la obra. Si no, no funciona. O sea, no funciona. No puede ser que la última carpintería no sepamos cómo montarla. Tenemos que tener claro eso hasta el último momento. El voluntarismo no sirve, porque de vuelta, yo puedo juntarme una mesa y ponerme de acuerdo, vamos con tolerancia cero en el hormigón, nos convencemos todos y después nos pegamos un palazo afuera porque es inviable, es absolutamente imposible poder cumplir con eso. La otra es que las decisiones se toman siempre considerando el contexto, es decir, vuelvo al contrato de 2013, donde en el contexto que nos daba ese país, el país en ese momento, y no era muy razonable a lo mejor jugarse a hacer el proyecto que finalmente terminamos haciendo y que gracias a Dios salió bien, pero podría haber salido mal. Y el sexto, que también es tan importante como el resto, no podemos perder de vista el avance de certificación de los contratistas. A nosotros nos preocupa solamente que haya un correlato entre lo que se hizo y lo que se cobró. Y la realidad es que cuando un contratista tiene un agujero, por el motivo que sea, en el cual se le altera ese flujo, esa previsión de certificación, el problema no es del contratista, es mío también. Porque ese contratista va a salir a buscar otro trabajo que le cubra ese flujo y tarde o temprano me va a quitar recursos para prestarnos a nosotros y nos va a impactar también en la obra.
Esto básicamente es los 10 minutos que yo quería comentarles. Dejo un minuto solamente por una reflexión que no tiene nada que ver con esto, pero quizás tenga que ver un poco con lo que decía Daniel. Los que construimos, o tenemos que ver con la construcción, con el proyecto, tenemos dos privilegios que no tiene ninguna otra profesión. La primera es que lo que hacemos es tangible y nos va a sobrevivir a nosotros. Entonces eso me parece que es un aliciente importante, porque si hacemos bien las cosas, nuestros bisnietos van a pasar y van a decir que ahí trabajó mi bisabuelo, y nuestros colegas del futuro van a decir, mira, esto es la obra que hicieron en las condiciones que estaba el país en ese momento. Y la otra es que nos obliga a trabajar en equipo. Y nosotros hablamos todo el tiempo de equipo. Y a veces tenemos el Barcelona, te felicito, pero a veces somos Flandria, ¿entendés? Entonces tenemos que salir a marcar, a pelear el resultado. Y nosotros como profesionales tenemos la obligación de poner lo mejor de nosotros, ¿sí? Pero también tenemos que darnos cuenta que tenemos que sacar lo mejor del otro. Si nosotros nos ponemos en la cabeza que tenemos que sacar lo mejor del otro, vamos a laburar mejor. No puede, el equipo de trabajo que decíamos antes, pasan por diferentes estados de ánimo, por despelote, por discusiones. Obviamente se habla de muchísima plata, es evidente. Pero si nos hiciéramos el ejercicio de yo quiero sacar lo mejor de vos y no lo peor de vos, seguro que vamos a andar mejor, definitivamente. Así que bueno, gracias por la invitación.